Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 36. Yagi. Bonificación. Satoshi reflexionó durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Acabo de terminar de forjar Suzumushi y me siento un poco raro. Adelante, chicos. Avísenme cómo les va cuando regresen. Bostezando, Satoshi hizo salir a Shunichi y a los demás de la forja, saludó brevemente a Takuya, luego se acostó en su cama y cerró los ojos para descansar. La razón por la que Satoshi no fue al dojo se debió en parte al agotamiento, pero más importante aún, quería realizar un experimento, quería ver si la distancia afectaba su conexión con Suzumushi. Después de todo, el dojo de Kendo estaba bastante lejos de la forja. Si aún pudiera ver todo lo que sucedía allí a través de Suzumushi, no sería diferente a presenciar el partido en persona. Dentro del dojo, un hombre de mediana edad, de hombros anchos, permanecía impaciente. Su kimono negro estaba impecable, y su presencia era como una espada desenvainada, afilada y peligrosa. Este hombre no era otro que Yagi Saemon, el maestro de Yagi Shinkageryu. Tenía grandes expectativas sobre la hospitalidad del Gojo Kyokushin-ryu, pero no esperaba que la familia Gojo se volviera tan arrogante, comentó Yagi Saemon, con la voz llena de irritación. Era cierto que desafiar a alguien en su propio dojo no era la actitud más educada, pero una vez que se aceptaba el desafío, se debía seguir la etiqueta adecuada. Gojo Kumaen y Yagi Yusuke ya estaban presentes como testigos oficiales. Si no hubiera sido por el conocido orgullo de Gojo Shunichi, Yagi Saemon podría haber sospechado que había huido por completo. Saemon, ten paciencia. Somos invitados, intervino un anciano sentado junto a Gojo Kumaen. Entre las familias de hechiceros, la brecha entre los clanes Yagi y Gojo era enorme. De no ser por su herencia Kendo, los Yagi ni siquiera estarían calificados para sentarse en la misma sala que la familia Gojo. Busuke, jefe de la familia Yagi, tenía sentimientos encontrados sobre este duelo. Por un lado, quería que Saemon ganara y asegurara un lugar entre los 4 grandes maestros de Kendo. Por otro lado, le preocupaba que derrotar a Gojo Kyokushin-ryu provocara a la familia Gojo. Aún así, después de mucha deliberación, Busuke finalmente aprobó el desafío de Saemon. En comparación con la creciente influencia de la familia Gojo, reforzada por los 6 ojos, la posición del clan Yagi se había debilitado considerablemente. Si no lograban establecerse a través del Kendo, los Yagi corrían el riesgo de convertirse en un nombre irrelevante entre los clanes de hechiceros. Este combate no se trataba solo del estatus personal de Saemon, se trataba del lugar de la familia Yagi en el mundo de la hechicería. Gojo Kumaen permaneció sentado en silencio, sumido en sus pensamientos. Tenía una fuerte sospecha de por qué Shunichi no había aparecido todavía. Era obvio, Shunichi todavía estaba con Satoru y Satoshi. Este supuesto maestro de Kendo de la familia Gojo había olvidado por completo dónde estaban sus verdaderas raíces. Shunichi realmente pensó que había alcanzado su estatus en la familia sin el apoyo de la facción de la maldición gemela. Kumaen incluso había hecho arreglos para que recibiera una exención del castigo, y así fue como le pagó. La expresión de Kumaen se volvió cada vez más oscura. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en el dojo se volvía cada vez más tensa. No solo Saemon, sino todos los discípulos de Gojo Kyokushin-ryu podían sentir el disgusto de Kumaen. Justo cuando estaba a punto de atacar, unos pasos apresurados resonaron fuera del dojo. Las puertas se abrieron, revelando a Shunichi. Kumaen estaba a punto de reprenderlo cuando sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Una figura siguió de cerca a Shunichi, una que hizo que Kumaen se congelara. Joven maestro Satoru. A diferencia de algunos de los ancianos, Kumaen podía distinguir inmediatamente entre Satoshi y Satoru. En el momento en que esos penetrantes 6 ojos entraron en su vista, supo exactamente quién era. De pie junto a Satoru había otro invitado inesperado, Zenin Toji. Desde la última batalla de Toji con Satoshi, la familia Gojo se vio obligada a reevaluarlo.
A pesar de carecer de energía maldita, su poder físico puro era monstruoso. Incluso dentro de la facción de la maldición gemela, un grupo que se enorgullecía del Jujutsu por sobre todas las cosas, sabían que era mejor no mencionar su falta de energía maldita frente a él. Al menos no hasta que apareció alguien capaz de derrotarlo. ¿Quién es ese? Yusuke reconoció a Satoru pero no estaba familiarizado con Toji. Después de todo, alguien sin energía maldita nunca podría hacerse un nombre en el mundo del Jujutsu. Este es Zenin Toji. El mejor del clan Zenin. Kumaen le presentó a Toji a Yusuke antes de volver a centrar su atención en Shunichi. Shunichi, estás siendo extremadamente irrespetuoso. El Gojo Kyokushin Ryu no hace esperar tanto a los invitados. El tono de Kumaen era duro, aunque notablemente contenido debido a la presencia de Satoru. Este duelo era increíblemente importante para él, y ver a Shunichi tomárselo tan a la ligera era exasperante. Sin embargo, Shunichi estaba igualmente frustrado. Él ni siquiera sabía sobre el desafío, Kumaen no le había informado adecuadamente. Y ahora, él era el que estaba siendo regañado. Si Yagi-Saemon no estuviera ya aquí, Shunichi ni siquiera se habría molestado en venir a esta farsa de pelea. Cuando Satoru y Toji tomaron sus asientos, una atmósfera pesada se apoderó del dojo. El partido estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, de vuelta en la forja, Satoshi yacía cómodamente en la cama, mirando aparecer una notificación del sistema. Durante la batalla, el prestatario ha adquirido experiencia en Kendo. Experiencia en Kendo 1. Durante la batalla, el prestatario ha adquirido experiencia en Kendo. Experiencia en Kendo 1. Durante la batalla, el prestatario ha adquirido experiencia en Kendo. Experiencia en Kendo 1. El humor de Satoshi mejoró instantáneamente. Capítulo 37. ¿Acabarlos a todos? ¿Cómo competir sin armas? Bonificación, el combate de Kendo ya debería haber comenzado. Me pregunto quién es más fuerte, el maestro de Kendo de la familia Yagi o el maestro de Kendo de la familia Gojo. Espero que la lucha dure más para poder obtener más beneficios. Satoshi sintió que las notificaciones del sistema lo inundaban, y la alegría de obtener algo a cambio de nada lo llenó. Rápidamente cambió su perspectiva hacia la de Suzumushi, y la imagen del dojo de la familia Gojo apareció con claridad ante sus ojos. Sin embargo, lo que le sorprendió fue el completo silencio dentro del dojo. De pie justo frente a él, un hombre robusto de mediana edad con un kimono lo miraba fijamente en estado de shock, con los ojos llenos de incredulidad. A los pies del hombre, una katana yacía rota en dos, con un aspecto absolutamente lamentable. ¿Qué acaba de pasar? Tu espada, Yagi-Saemon señaló el Suzumushi en la mano de Shunichi, con la voz vacilante. La katana que empuñaba no era un arma común, sino una herramienta maldita. Sin embargo, tras solo 10 intercambios, la hoja en la mano de Shunichi la había cortado limpiamente por la mitad. Esta fue la primera vez que Saemon se encontró con algo así. Al observar los restos destrozados de su arma, un destello de dolor se reflejó en los ojos de Saemon. Para un maestro de Kendo, su espada era más que una simple herramienta. Era una fiel compañera. Ningún verdadero espadachín estaría dispuesto a desprenderse de su arma. Y, sin embargo, la espada en la que había confiado durante tanto tiempo, famosa por su durabilidad, había sido cortada sin ningún esfuerzo por Gojo Shunichi. Aún más increíble era que Suzumushi no mostraba señales de daño, ni siquiera una abolladura o doblez en la hoja. Esto superó completamente sus expectativas. Cerca de allí, Kumaen y Yagi Yusuke, que habían estado viendo el partido, estaban igualmente sorprendidos. Habían esperado un duelo feroz y parejo entre dos espadachines de primera categoría. Sin embargo, apenas había comenzado la lucha, el arma de Saemon ya estaba destruida. Cuando el duelo se detuvo momentáneamente, los discípulos de la familia Yagi se apresuraron a ofrecer armas de reemplazo a Saemon. Durante este breve respiro, Shunichi se sintió profundamente conmocionado por el poder de Suzumushi. Entonces, esta es la verdadera fuerza de una Zanpakuto. Recordando su apuesta anterior con Satoshi, donde se había enfrentado docenas de veces al Sode no Shirayuki de Satoshi con su grito de cigarra, de repente sintió un escalofrío recorrer su columna. Si la fuerza de Satoshi hubiera estado a la par con la mía en aquel entonces, mi grito de cigarra no habría sido completamente destruido por Sode no Shirayuki. Mientras Saemon luchaba por manejar un arma desconocida, un destello de simpatía cruzó por los ojos de Shunichi. Al mismo tiempo, por primera vez en este duelo de Kendo, donde inicialmente se había sentido inseguro, comenzó a sentir una chispa de confianza.
Aunque no había hecho ninguna preparación especial, el poder inesperado de Suzumushi lo había hecho esencialmente invencible. 5 minutos después. Con todas las armas de la familia Yagi rotas por Suzumushi, una pizca de incomodidad apareció en el rostro de Shunichi. En ese momento, no solo Saemon estaba furioso, sino que incluso Yusuke, que había estado observando el duelo, tenía una expresión tan oscura como el carbón. Esto es ridículo. ¿Qué demonios pasa? Las espadas samuráis son carísimas, maldita sea. ¿Sigue siendo un combate de kendo o es solo una competición de durabilidad de armas? ¿De qué material está hecha la espada de Gojo Shunichi? ¿Por qué es tan absurdamente fuerte? Yusuke le lanzó una mirada a Gojo Kumaen, con sospecha en sus ojos. Si la familia Yagi no hubiera sido la que inició este encuentro, habría sospechado seriamente que se trataba de una elaborada trampa preparada por ese astuto viejo zorro, Gojo Kumaen. Sin embargo, incluso cuando Yusuke comenzó a cuestionar las cosas, el propio Kumaen estaba igualmente sorprendido. Como líder de la facción de la maldición gemela, estaba al tanto de toda la información importante sobre las personas de su facción. Sabía a ciencia cierta que el arma que manejaba Shunichi no era su espada habitual, Zikadaskri, sino una completamente nueva, muy superior a Zikadaskri. Al recordar cómo Shunichi había pasado casi un mes encerrado en la forja, Kumaen no pudo evitar pensar en algo descabellado. ¿Podría ser esto, un Zanpakuto? Kumaen frunció el ceño, pero rápidamente negó con la cabeza, reprimiendo con fuerza la idea. Imposible. Satoshi dedicó muchísimo tiempo y recursos a forjar una herramienta maldita como esta, pero nunca lo logró. Es imposible que haya forjado una al azar. Además, incluso si lograra forjar una Zanpakute, ¿por qué Satoshi le daría un arma tan valiosa a Shunichi? Si se revelara algo tan poderoso, atraería una enorme cantidad de recursos. Tendría mucho más sentido quedárselo para sí mismo que entregárselo a alguien como Shunichi. ¿De verdad es Satoshi tan generoso? ¿No se da cuenta de que Shunichi pertenece a la facción de la maldición gemela? Es imposible. Ya han tenido conflictos antes. Poniéndose en el lugar de Satoshi, a Kumaen le pareció impensable que él entregara voluntariamente semejante arma. Aunque la postura de Shunichi hacia la facción había vacilado en los últimos tiempos, una vez había sido un firme oponente de Satoshi. En esas circunstancias, cualquiera con sentido común aún mantendría cierto nivel de desconfianza. Si fuera él, Kumaen nunca haría algo tan imprudente. Lo que significaba, quizás el grito de cigarra había sido destruido por Satoshi, y Takuya, por culpa, había reforjado una nueva arma para Shunichi. La gente cree lo que quiere creer. Incluso cuando se enfrentan a la realidad, sus prejuicios a menudo los ciegan a la verdad. Este nivel de poder, Toji sonrió. ¿Gojo Satoshi, eh? Cuando regrese al clan Zenin, debería ayudarlo a encontrar herramientas malditas que se ajusten a sus necesidades. Dado que es capaz de establecer requisitos de forja tan precisos, parece que ya ha descubierto el método exacto para fabricar Zanpakuto. Los labios de Toji se curvaron ligeramente. Estaba ansioso por ver qué tipo de Zanpakuto podría forjar Satoshi una vez que consiguiera los materiales necesarios. Solo Suzumushi era suficiente para permitir que un espadachín dominara completamente a los demás en términos de calidad de armas, y eso sin siquiera tener en cuenta las habilidades especiales de Suzumushi. Si Gojo Shunichi pudiera dominar verdaderamente el poder de Suzumushi, incluso podría pasar de ser un hechicero de grado 2 a uno de grado 1. Eso sin duda sacudiría la dinámica de poder dentro de la familia Gojo. Toji miró a Kumaen que estaba a su lado y negó levemente con la cabeza. Tu forma de pensar está anticuada. No entiendes el significado de una Zanpakute. Con armas como estas, ¿quién se atrevería todavía a llamar inútil a Satoshi? Estos viejos arrogantes eventualmente pagarán el precio por subestimarlo. Un destello de anticipación brilló en los ojos de Toji mientras imaginaba el futuro. Estaba esperando con ansias el día en que Satoshi tomara el control de la familia Gojo, solo para ver las miradas en los rostros de estos supuestos ancianos cuando ese día finalmente llegara. Y cuando ese momento llegó, la sonrisa de Toji se amplió. No podía esperar. Capítulo 38. La importancia de las armas. Bonificación. Al mismo tiempo, Satoru estaba junto a Toji, con una expresión de suficiencia en su rostro. Los ojos azul cielo del niño de 6 años brillaban de emoción y, a pesar de su apariencia juvenil, su sonrisa transmitía una confianza que iba mucho más allá de su edad. En ese momento, la iluminación ya había comenzado a amanecer en el mundo.
Si alguien le hubiera preguntado por qué sonreía, habría respondido sin dudarlo, porque se trataba de una Zanpakuth, y esta Zanpakuth había sido forjada por su hermano menor. Satoru estaba decidido a ver todas las ambiciones de Satoshi hacerse realidad. Zanpakuth, Zanpakuth. Sode no Shirayuki y Suzumushi. Estas herramientas malditas son increíblemente poderosas. Tengo que conseguir que Satoshi me forje una Zanpakuth única y genial. Jaja, ¿en serio? ¿Esto es todo? ¿Se supone que esto es una competición de Kendo? Todas sus armas están rotas, ¿con qué más se puede competir? Si no fuera por el Suzumushi que forjó Satoshi, Shunichi habría perdido estrepitosamente esta vez. Satoru se acarició la barbilla mientras miraba las espadas destrozadas que cubrían el suelo del dojo, asintiendo con satisfacción. Veamos si alguien de la familia Gojo se atreve a menospreciar a mi hermano pequeño ahora. Satoru siempre había sido consciente de la hostilidad de la facción de la maldición gemela hacia Gojo Satoshi y de la indecisión de la facción neutral. Antes, como Satoshi solo había logrado forjar una Zanpakuth, Satoru había controlado sus emociones. Pero ahora, no tenía motivos para contenerse. La existencia de la Zanpakuth de Satoshi le dio confianza absoluta y, lo más importante, aseguró la posición de Satoshi dentro del clan. Toji, ¿qué te parece? ¿Ansioso por tu futura Zanpakuth? Satoru empujó juguetonamente las costillas de Toji, su rostro rebosaba de emoción. Sí, pero tú deberías estar más emocionado que yo, ¿no? Seguro que lo conseguirás antes que yo. Toji arqueó una ceja. Aunque admitió que lo esperaba con ansias, mantuvo una expresión indiferente. Por supuesto. Satoru no discutió. Creía firmemente que, en cuanto Satoshi dominara las reglas de forjar una Zanpakuth, su prioridad sería crear una para él primero. Ese fue el acuerdo entre ellos como hermanos. Aún así, el Suzumushi que forjó Satoshi es increíblemente fuerte. Es fácilmente comparable a una herramienta maldita de grado 1. Satoru activó sus 6 ojos y observó atentamente a Suzumushi. Dado su rendimiento actual y las misteriosas habilidades inherentes a todas las Zanpakuth, no sería exagerado clasificarla como una herramienta maldita de grado 1. Por supuesto, Satoshi había mencionado previamente que las Zanpakuth no podían ser juzgadas por el mismo sistema de clasificación que las herramientas malditas estándar. Pero por ahora, hasta que Satoshi estableciera su propio sistema de clasificación, Satoru y Toji solo podían medir a Suzumushi contra las clasificaciones convencionales. ¿Está al nivel de una herramienta maldita de grado 1? Solo eso ya lo hace impresionante. Toji asintió. He visto la fuerza que posee una herramienta maldita de grado 1 en el clan Zenin, y esta no es inferior. Mientras la habilidad de Suzumushi no sea completamente inútil, definitivamente califica como grado 1. Ni Toji ni Satoru creyeron ni por un segundo que la habilidad de Suzumushi sería inútil. Después de todo, ya habían visto lo abrumador que era Sode no Shirayuki. Una Zanpakuth creada personalmente por Satoshi no sería inferior. Si la Suzumushi no cumplía con las expectativas, la culpa solo podría recaer en Gojo Shunichi, por no poder usar todo su poder. ¿Qué tal si terminamos el partido aquí? Shunichi miró a su alrededor ante el extraño silencio que reinaba en el dojo y finalmente habló. Sus oponentes ya no tenían armas, se esperaba que pelearan con las manos desnudas. Se suponía que esto sería un combate de Kendo. Sin espadas, ¿cómo podría considerarse Kendo? ¿Realmente se esperaba que utilizaran la llamada espada del corazón para luchar? La voz de Shunichi rompió el tenso silencio. Los espectadores salieron de su aturdimiento y comenzaron a susurrar entre ellos. Las armas de la familia Gojo son una locura. La espada del maestro Shunichi está a un nivel completamente diferente al del maestro Saemon. Es imposible que haya perdido. Sí, esto ni siquiera fue una pelea justa. Si hubieran usado la misma arma, el maestro Saemon definitivamente habría ganado. Pero un combate de Kendo a este nivel permite armas diferentes, ¿verdad? No es que el maestro Shunichi haya hecho nada malo. Es solo que las armas que nuestra familia Yagi le proporcionó al maestro Saemon eran deficientes. En el momento en que alguien de la familia Yagi dijo esto, los demás discípulos del Yagi Shinkageri se quedaron en silencio. Solo ahora comprendieron realmente la importancia de las armas. Sin embargo, la familia Yagi nunca había tenido mucha influencia en el mundo del jiu-jitsu. Incluso llegaron a desafiar a la familia Gojo solo para mantener su reputación. Dada su posición limitada, ¿cómo podrían permitirse invertir más recursos en sus maestros de Kendo? No es que no quisieran, sino que simplemente no tenían los medios.
E incluso si tuvieran el dinero, ¿podrían simplemente comprar una espada como Suzumushi en el mercado? Por otro lado, los discípulos del Kyokushinri de la familia Gojo estaban llenos de emoción. El maestro Shunichi es increíble. Aunque sea un poco parcial, fue realmente satisfactorio. ¿En qué estaba pensando el Yagi Shinkageru al intentar presumir en nuestro dojo Kyokushinri? ¿Verdad? Aunque el maestro Shunichi no ha estado mucho últimamente, vino preparado. Usando su arma como as bajo la manga, quizás esta era su forma de mostrar su descontento con Yagi Shinkageru. Honestamente, ¿puedes culparlo? El maestro Shunichi siempre ha tenido un temperamento feroz, y ahora la familia Yagi intenta usarlo como trampolín. Nadie se quedaría de brazos cruzados. Antes eras muy arrogante, pero ahora estás en silencio, ¿eh? Sé que es un poco grosero, pero ver la expresión del maestro Saemon ahora mismo no tiene precio. Mientras los discípulos de Gojo Kyokushinri observaban la expresión fluctuante de Yagi Saemon, parte de su entusiasmo fue reemplazado por una pizca de simpatía. Probablemente ni siquiera el propio Yagi Saemon esperaba que las cosas resultaran así. Muchos espectadores permanecieron inmersos en sus propias discusiones, sus pensamientos reflejando los de los discípulos de Yagi Shinkageru. Kotetsu nunca había visto el arma que usa el maestro Shunichi. ¿No usaba siempre cigarra? ¿Cuándo cambió de espada? Parece tan común, pero su fuerza es increíble. Kotetsu se encontró rodeado de un grupo de discípulos. Aunque todos entrenaban en la misma escuela, aún se forjaban estrechas amistades dentro del dojo. La razón por la que lo habían elegido para llamar a Gojo Shunichi antes era simple, él era el discípulo que Gojo Shunichi más valoraba. Capítulo 39. ¿Es esta la rumoreada Zanpaku-te? Bonificación. Kotetsu se rascó la cabeza torpemente bajo las miradas curiosas de sus compañeros discípulos. Aunque el maestro Shunichi lo favorecía, solo lo había visto un puñado de veces durante el último mes. Sin embargo, de una cosa estaba seguro. Cuando se encontró con Shunichi ayer, todavía estaba blandiendo el grito de cigarra. Pero hoy, el grito de la cigarra no se encontraba en ninguna parte de la forja. Esto le recordó inmediatamente los rumores que circulaban sobre el joven maestro Satoshi, el llamado destructor de herramientas maldito del mes. También le recordó cuando vio al maestro Shunichi probando una nueva espada en la forja. Y en el momento en que el maestro Shunichi le había entregado su arma a Satoshi antes de irse. Al juntar las piezas, Kotetsu pudo adivinar qué había sucedido con el grito de cigarra. Y lo que es más importante, sospechaba que el arma en la mano de Shunichi había sido forjada nada menos que por el joven maestro Satoshi. Esta debe ser el arma de la que se ha hablado tantas veces en el clan últimamente. Una Zanpaku-te. Tan pronto como Kotetsu compartió sus pensamientos, los otros discípulos del Gojo Kyokushinryu guardaron silencio. Debido a la influencia de Kumaen y la alineación previa de Shunichi con la facción de la maldición gemela, la mayoría de los discípulos se inclinaron hacia la facción de la maldición gemela. Ahora, al oír que Satoshi, a quien los ancianos siempre se habían opuesto, posiblemente había forjado una segunda Zanpaku, se sorprendieron y comenzaron a reconsiderar sus propias posiciones. Aquellos que no se habían aliado completamente con la facción de la maldición gemela comenzaron a sentir que Satoshi, como portador de los 6 ojos y hermano menor de Gojo Satoru, no debería haber sido tratado como un paria dentro de la familia. Practicaban el manejo de la espada y tenían un gran respeto por los herreros. Y aunque Satoshi solo tenía 6 años, forjar 2 Zanpaku era un logro digno de admiración en el mundo de la herrería. Mientras tanto, aquellos con una postura más firme contra Satoshi parecían preocupados. Nunca creyeron que pudiera forjar una segunda Zanpaku-te. Después de todo, durante el último mes solo habían oído fracasos en la forja. ¿Cómo pudo fracasar ayer y tener éxito hoy? Además, según el relato de Kotetsu, no era posible que Shunichi simplemente hubiera estado usando el grito de cigarra. Si Satoshi no hubiera sabido del encuentro de hoy, no habría significado que Shunichi habría terminado como Yagi Saemon, perdiendo por un arma rota. Eso no tenía sentido. Y, en realidad, hasta hoy, Satoshi no sabía que Shunichi participaba en un combate de kendo. No se habría arriesgado tanto. Pero, desgraciadamente, no lo sabía. Incluso Shunichi, el participante, no lo sabía de antemano. Debido a esto, Suzumushi hizo su debut inesperado. Aún no sabemos si es una Zanpaku o no. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Sigo siendo escéptico, dijo finalmente Gojo Genichi, poniendo fin a la discusión. Fue el discípulo mayor del Gojo Kyokushinryu y también nieto de Kumaen.
Independientemente de sus sentimientos personales hacia Satoshi o sus creencias sobre el arma de Shunichi, en este momento, necesitaba apoyar a su abuelo. Satoshi fue la base de la facción de la maldición gemela. Sin él, Kumaen no habría ganado tanta influencia. Sin él, el Gojo Kyokushin-ryu no habría podido crecer tan rápidamente con el respaldo del clan. Fue una paradoja. La facción de la maldición gemela despreciaba a Gojo Satoshi, pero no podían sobrevivir sin él. El rostro de Saemon se ensombreció ante la sugerencia de Shunichi. No dijo nada. No quería que el partido terminara así, pero la realidad no le había dejado otra opción. No le quedaba ningún arma. ¿Qué más podía hacer sino ceder? Resoplando fríamente, Saemon giró sobre sus talones y abandonó el dojo Gojo Kyokushin-ryu sin decir otra palabra. Al ver esto, los discípulos de Yagi Shinkageryu se levantaron rápidamente y lo siguieron. Como testigo, Busuke asintió levemente hacia Gojo Kumaen y Gojo Satoru como gesto de disculpa. Saemon fue un poco grosero hoy. Espero que el maestro Kumaen y el maestro Satoru no se ofendan, dijo Yagi Yusuke. Tiene mal carácter. Después de lo ocurrido hoy, perdió el control de sus emociones. Aún necesita mejorar su disciplina. Mientras Yusuke hablaba, Kumaen se levantó para devolverle la cortesía. Con la marcha de Saemon, Shunichi fue el ganador indiscutible del duelo. Y como vencedor, Kumaen naturalmente adoptó la actitud de un anfitrión amable. Shunichi y Saemon tienen temperamentos muy fuertes. No es de extrañar que se les olvidara la etiqueta. Maestro Yusuke, gracias por venir hasta aquí. Por favor, perdónenos si no le dimos la hospitalidad que merece. Kumaen no mostró ninguna preocupación por el arrebato de Saemon. A pesar de que Shunichi tenía sus desacuerdos con la facción de la maldición gemela, el Gojo Kyokushin-ryu todavía estaba bajo el control de su facción. Shunichi había derrotado a Saemon. El combate en sí puede haber sido poco convencional, pero eso no disminuyó la reputación del Gojo Kyokushin-ryu dentro del mundo del kendo. En el mundo del Jujutsu, el clan Gojo era un gigante indiscutible, superando ampliamente a la familia Yagi. Pero en el ámbito del kendo, la familia Yagi todavía tenía un gran prestigio. Suprimirlos tanto en Jujutsu como en kendo fue un logro significativo a ojos de Kumaen. El líder del clan Gojo se encontraba enfermo y dependía de la técnica maldita inversa para prolongar su vida. Con el tiempo, los asuntos del clan quedarían en manos de los ancianos. Satoru era el sucesor indiscutible, pero aún era demasiado joven para manejar los asuntos administrativos del clan. Lo que significaba que alguien más tendría que hacerse cargo hasta que él alcanzara la mayoría de edad. Y tal vez esa persona podría ser yo, pensó Kumaen. Esta victoria fue un gran impulso para la influencia de la facción maldición dentro del clan. Originalmente, la facción de la maldición gemela ya era una fuerza dominante dentro del clan Gojo. Ahora, con su destreza en kendo abrumando al clan Yagi, los demás ancianos tenían aún menos posibilidades de competir por el poder. Sin embargo, el arma de Shunichi se había convertido en una espina en el costado de Kumaen. ¿Esta misteriosa espada había sido forjada por Takuya? ¿O fue forjado por Satoshi? Kumaen frunció el ceño y la incertidumbre se apoderó de sus pensamientos. Capítulo 40. La conspiración detrás de la promoción. Tras la partida de la familia Yagi, el dojo finalmente recuperó su calma habitual. Sin embargo, esta calma pronto se vio interrumpida por una oleada de charlas animadas. Maestro, ¿cómo se llama esa arma? Maestro, esta espada es increíble. ¿Dónde la conseguiste? Maestro, no puedes olvidarte de mí cuando consigas algo bueno. Soy tu discípulo más querido, quien continuará tu legado. Shunichi se sintió un poco incómodo ante la avalancha de preguntas. No sabía qué responder. Su victoria de hoy se debió exclusivamente a la Zanpakuté de Satoshi. Pero, al final, esta Zanpakuté le pertenecía a Satoshi, no era algo que pudiera reclamar como suyo. Justo cuando estaba buscando una respuesta, una tos fuerte interrumpió repentinamente el ruido. ¿Ya terminaron su entrenamiento de hoy? ¿Por qué están parados? Al oír la voz de Kumaen, los discípulos del Kyokushin-ryu que los rodeaban se dispersaron de inmediato como pájaros asustados. Sin atreverse a protestar, se posicionaron en silencio, empuñando sus espadas de madera. En cuestión de momentos, solo Shunichi y Kumaen permanecieron en el centro del dojo, mirándose el uno al otro. Después de una larga pausa, Kumaen finalmente habló. Felicitaciones por tu victoria sobre Yagi Saemon. Como mínimo, tu posición como uno de los 4 grandes maestros de kendo está asegurada por un año más. Su tono era frío.
Aunque sus palabras sonaban a elogio, no había el menor atisbo de calidez en ellas. Esto solo fue posible gracias a la Zanpakuto forjada por el joven maestro Satoshi. Shunichi levantó ligeramente a Suzumushi, con la esperanza de que Kumaen reconociera el talento de Satoshi. Quería que comprendiera que aislar a Satoshi había sido un error. Satoshi ahora había forjado con éxito un segundo Zanpakuto, demostrando que podía apoyar a Satoru, contrariamente a las afirmaciones de la facción de la maldición gemela de que era una carga. En el momento en que se pronunció la palabra Zanpakuto, los movimientos de cada discípulo de Kyokushin-ryu se congelaron durante medio segundo. Así que era verdad. Esta arma realmente era la legendaria Zanpakuto. El mismo pensamiento cruzó la mente de todos los discípulos de Kyokushin-ryu. Ojalá pudieran empuñar un arma tan poderosa, anciano Kumaen. Satoshi no debería ser tratado así. Shunichi quería presionar a la facción de la maldición gemela para que reconocieran a Satoshi apropiadamente. Con Yagi Yusuke desaparecido, y Satoru Itoji habiéndose marchado antes, no tuvo necesidad de contener sus palabras. ¿Has visto el poder del Suzumushi de primera mano? ¿Acaso una herramienta tan maldita no podría ayudar al maestro Satoru? Tanto el joven maestro Satoshi como Satoru poseen los 6 ojos. Si trabajan juntos, la suma de sus habilidades será mucho mayor que su fuerza individual. La llamada teoría de los 6 ojos falsos había sido utilizada por la facción de la maldición gemela para socavar a Satoshi. Ahora, Shunichi estaba decidido a desmantelar esa narrativa. Los 6 ojos eran los 6 ojos. Que Satoshi no tuviera energía maldita no significaba que sus 6 ojos fueran falsos. Sus palabras sacudieron a algunos de los discípulos que los rodeaban, quienes instintivamente se volvieron hacia Kumaen. Como líder de la facción de la maldición gemela, ¿cómo respondería? Shunichi, ¿dijiste que esto es una Zanpakuto? ¿Una herramienta maldita similar al Sode no Shirayuki? Kumaen no respondió directamente. En cambio, replicó con una pregunta, buscando más detalles sobre Suzumushi. Shunichi dudó brevemente pero luego asintió. Sí, anciano Kumaen. Suzumushi es una Zanpakuto, una herramienta maldita que el maestro Satoshi acaba de forjar hoy. Su voz tenía un dejo de orgullo. Pero no se dio cuenta de la verdadera intención detrás de la pregunta de Gojo Kumaen. Ah, ¿sí? ¿Así que dices que tu espada es una Zanpakuto y se llama Suzumushi? Entonces dime, ¿puedes usar las técnicas de Suzumushi de la misma manera que Satoshi usa el Sode no Shirayuki? Si es una Zanpakuto auténtica, debería tener habilidades similares, ¿no? Las palabras de Kumaen hicieron que Shunichi se congelara. Yo, todavía no he aprendido a usar las habilidades de Suzumushi. Pero has visto su fuerza. Va mucho más allá de cualquier herramienta maldita común. Shunichi discutió, pero Kumaen simplemente negó con la cabeza. Si no puede usar una técnica, entonces no es una Zanpakuto. Como mucho, es solo una poderosa herramienta maldita. Con eso, Kumaen efectivamente descartó la clasificación de Suzumushi como Zanpakuto. Inmediatamente vio el defecto actual del arma, o más bien, el defecto de Shunichi como su portador. Sabía que Shunichi, que recién había obtenido su Zanpakuto, no sería capaz de manejar sus habilidades tan hábilmente como Satoshi. Por supuesto, en realidad no dudaba de que Suzumushi fuera un verdadero Zanpakuto. Pero en ese momento, no podía admitirlo en absoluto. Si Suzumushi fuese reconocido públicamente como una Zanpakuto, entonces la razón por la que el Kyokushin-ryu había derrotado a Yagi Shinkageryu se le atribuiría a Satoshi. Sin embargo, mientras Shunichi no pudiera demostrar sus habilidades, la naturaleza de Suzumushi permaneció ambigua. Mientras existió esa incertidumbre, fue el mejor resultado posible para Gojo Kumaen. Le dio tiempo para reforzar el control de su facción sobre el clan antes de que Satoshi pudiera demostrar la verdadera naturaleza de Suzumushi. La facción de la maldición gemela necesitaba consolidar su influencia antes de que la posición de Satoshi se volviera inquebrantable. Y antes de que eso pudiera suceder, Shunichi, que ahora manejaba Suzumushi, tuvo que ser enviado lejos. Shunichi, has estado en el clan demasiado tiempo. Ya he hecho arreglos para que los hechiceros de grado 1 del clan te recomienden para un ascenso a grado 1. La sociedad de Jujutsu ha recibido la solicitud. Ya tienes la fuerza de un hechicero de grado 1. No deberías quedarte más tiempo en el grado 2. Kumaen dio la noticia con naturalidad, como si fuera una mera formalidad. En el futuro previsible, Shunichi estaría ocupado con misiones bajo la supervisión de un hechicero de grado 1. Y lo más importante, ya no estaría en el clan, interfiriendo con los planes de la facción de la maldición gemela. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué me entero de esto ahora?
Shunichi estaba atónito. Había sido un hechicero de grado 2 durante mucho tiempo, pero nunca había buscado un ascenso. Avanzar al grado 1 fue un rollo. Requería múltiples recomendaciones de hechiceros de grado 1 ya existentes, además de superar una serie de misiones difíciles. No era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Sin embargo, Kumaen lo había arreglado sin siquiera informarle. Un brillo intenso brilló en los ojos de Shunichi. Kumaen, ¿qué estás tramando exactamente?